Sara Mondragón del Instituto Nacional de Pediatría, y es un tema muy importante e interesante, que es el de actualidades sobre esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos, les agradezco que todavía estén aquí a estas horas de la tarde, pero este tema en particular es de suma importancia porque hemos estado con esto de la epidemia de obesidad. Entonces sabemos que más o menos el 30% de los niños que están obesos van a tener esteatohepatitis. Entonces, la trascendencia de ello es que en el futuro estos niños, si no los tratamos adecuadamente, van a evolucionar a cirrosis y pueden evolucionar a un hepatocarcinoma. Entonces, eso hace que este tema sea bastante importante. Ahora, cuando me puse a revisar los abstracts que había tanto en la ESPAGAN como en la DDW y en el Mundial, en el de Montreal, resulta que curiosamente para niños no había tantos papers para revisar. Entonces lo que hicimos, y gracias a la doctora Solange que me compartió unas guías que acaban de salir de la NASPAGAN, lo que hice es tratar de ver lo que dicen las guías, lo que se publicó recientemente en el 2016 y lo que se encontró en estos abstracts. Entonces la definición, pues todos ustedes la conocen, es NALF, que es una esteatosis hepática crónica en menores de 18 años para pediatría, y algo muy importante, es una enfermedad por exclusión. Se deben de quitar todas las enfermedades metabólicas, genéticas, infecciosas, tóxicas y de desnutrición para poder hablar de NALF. La mayoría está asociado a la resistencia a la insulina, obesidad central o generalizada y dislipidemia, hipertrigliceridemia, acuérdense que se elevan los triglicéridos, pero característicamente el HDL va a estar bajo. Y el NASH como tal, o esteatohepatitis, es cuando tenemos esta situación y además hay una inflamación evidenciada por elevación de las enzimas hepáticas. Ya desde el 2007, en el libro del Liver Disease in Children, tenemos que las prevalencias eran importantes. Vemos que, por ejemplo, Tominaga en escolares de 4 a 12 años, en una N de 823 pacientes y por ultrasonido hizo un diagnóstico que en el 2.6% había esteatosis. Francés en obesos de 10 años con una N de 72 encontró elevación de ALT en el 25 y por ultrasonido en el 53%. Y aquí estamos viendo que la elevación enzimática y los hallazgos por ultrasonido no son tan concluyentes. Podemos tener pacientes con elevaciones enzimáticas y ultrasonidos normales o al revés, tener pacientes con un ultrasonido bastante horrible y sin elevación enzimática. Entonces, ya con ALT, pues hay varios estudios que demuestran diferentes incidencias de esteatohepatitis. Y por ultrasonido, en por ejemplo, se fue hasta el 77%. Sin embargo, en que fue por biopsia, o sea, niños que fallecieron por alguna situación y se les hizo la autopsia, pacientes de 2 a 19 años fueron 954, encontraron el 9% de pacientes. Entonces, sí estamos ante un problema importante. Hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos de bastante robusto que se llamó el CATCH y en ese vieron que predominaba principalmente en el grupo pediátrico en varones, mexicoamericanos y afroamericanos. Y ahí vieron en este mismo estudio, que fue exclusivamente para niños y adolescentes, que los hispanos era el grupo más importante en donde encontraban esteatosis, hasta en un 36%. Después blancos y después los afroamericanos. Y aquí llamaba la atención porque por distribución de grasa uno diría, pues los afroamericanos tendrían más presencia de esteatosis. Sin embargo, el grupo de hispanos fue el que más presentó. En el estudio que les comento de la NASPAGAN, que va a ser publicado apenas, en Norteamérica encontraron que de los niños de 2 a 4 años encontraron un 0.7% en autopsia. O sea, ya vemos que en edades muy pequeñas ya se está presentando este fenómeno. Y en cambio, en niños obesos se fue hasta un 29 hasta 38% por elevación de LTI y ultrasonidos. Esto ha incrementado 2.7 veces más
con respecto a las encuestas de los 80s. En los 80s no se veía tanto y ahorita en el 2007-2010 esto ha incrementado 2-7 veces más. Ya volvemos a decir que los adolescentes hispanos y sobre todo el grupo de 11 a 22 años tienen un riesgo 4 veces mayor de tener algún grado de esteatosis o esteatopatitis que los no hispanos. Y los caucásicos y asiáticos tienen mayor presencia de los afroamericanos. Entonces, dentro de los estudios que se encontró, los que son los abstracts, los voy a poner en un cuadrito así, el autor, en qué congreso está y los pacientes, método y resultado y conclusiones. Entonces, por genética se sabe que los niños con parientes de primer grado con ALF tienen más riesgo de presentarlos. Aquellos hermanos mayores de 10 años con un índice de masa corporal por arriba del 85% también tienen más riesgo. Y hay una diferencia muy importante en los grupos de edad. Pareciera que en los menores de 9 años no es tan prevalente como ya habíamos visto, sin embargo, en el grupo de pubertad y adolescencia incrementa el riesgo y en el hispano también. Se han descrito varios polimorfismos y este estudio, que fue hecho por SODI y se presentó en la DDW, analizaron 50 pacientes con ALF y 15 pacientes controles y lo que encontraron es, bueno, lo que buscaron fueron polimorfismos del PNPLA4 y lo que encontraron es que cuando ambos padres tienen ALF y el niño tiene acantosis y es homocigoto para PNLA, tienen una ocurrencia en la progenie de todas. Esto es, si nosotros tenemos homocigosidad para PNLP, van a tener problemas. En este artículo del 2015 del World Journal of Pathology, encontramos que también hay otros genes que pueden estar modificando esta respuesta de los pacientes. Y si se ven, tenemos que la especificidad para la presencia de los papás con ALF, los niños que tienen acantosis y la presencia del PNL es altísima. Si está presente, tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Entonces, esto nos pone en el camino de que probablemente estos pacientes tengamos que estarles haciendo secuenciación y estudio genético para saber qué tipo de polimorfismos tienen. Ahora, ¿en quién debemos de sospechar una enfermedad hepática grasa? Esto tiene una fuerza en la evidencia 1, una fuerza de recomendación 1, evidencia A. En todos los pacientes obesos de 9 a 11 años con factores de riesgo, ¿cuáles son estos? Que tengan prediabetes, diabetes, que tengan hiperlipidemia, que tengan acantosis nigricans, etcétera, se debe de estudiar. O sea, no hay que esperarnos a que tenga elevación enzimática para estudiarlos. Y otro punto que se me olvidaba era la concentración de grasa central. Los pacientes que son gorditos de panza, esos hay que estudiarlos, porque la posibilidad de tenerlo va a ser muy alta. En los pequeños menores de 9 años, si tienen obesidad mórbida o hay en la historia familiar de NALF o de NASH o que tengan hipopituitarismo, se deben de estudiar con un grado de recomendación 2 y una fuerza de evidencia B. Y los hermanos y padres de niños con ALF, si son hispanos, obesidad y que tengan resistencia a la insulina y lipidemia, se deben de estudiar. Entonces, si se fijan, pues a los hispanos nos ponen con problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros estamos viendo a un paciente con obesidad, decimos, bueno, le vamos a tomar enzimas hepáticas y con la ALT yo sé si tiene inflamación o no. Sin embargo, los puntos de corte han cambiado. Antes decíamos que 45, luego que 30, pues ahora en este estudio se vio que para los niños el punto de corte, los varones debe ser de 26 unidades por litro y en niñas de 22, con una sensibilidad de 80 para niños y 92 para niñas y una especificidad del 79 y 85%. Ha habido otros estudios como más recientes del Hepatology del 2016 en donde analizan todas estas enzimas en diferentes grupos étnicos, sobre todo en Canadá y algunos otros, en donde ven que este punto de corte es el adecuado. Entonces aquí es algo importante porque nosotros pues nos vamos con el que nos dice el laboratorio y resulta que si tengo un paciente que tiene más de 26 en niños, tengo que sospechar que hay un problema. Y si tiene más de 22 en niñas, debo de sospechar un problema. Si están elevados 2 veces y por más de 3 meses, debemos de descartar otras causas. Acuérdense que esto es de exclusión y no todas las esteatosis son por obesidad. Y algo que sí es, en muchos artículos lo dicen, es que si tengo una ALT por arriba de 80,
eso es igual a que tiene una enfermedad hepática, con una sensibilidad del 57 y una especificidad del 71. Conste que ahí yo no estoy diciendo que sea por NALF, sino tiene un problema hepático y hay que estudiarlo. Algo que está muy controvertido ahorita y que la mayoría de las guías actuales dicen es que el ultrasonido de rutina no se recomienda. ¿Por qué? Porque tiene muchos falsos positivos, muchos falsos negativos que ahorita vamos a ir viendo. Para el seguimiento de estos pacientes que tengan exámenes normales, pues podemos repetir la LT cada 2 o 3 años sin ningún problema. Pero si cambian estos factores de riesgos o su severidad, tenemos que hacer estos exámenes. Entonces ya comentamos que el diagnóstico es la exclusión de otras patologías y hay que evaluar 3 puntos muy importantes: la esteatosis, la inflamación y la fibrosis. Y la mayoría de los abstracts que se presentaron fueron versó en esto, en esteatosis e inflamación. Ahora, lo del ultrasonido, pues es la técnica más común. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo y es muy accesible. Sin embargo, no puede no puede diferenciar si es una esteatosis o una esteatopatitis y tampoco puede tener la capacidad de diferenciar qué tanta fibrosis hay o no. Y aquí decían, bueno, el elastograma, el fibroscan, todo esto. Sin embargo, en pediatría, y hay algo muy importante en los artículos, dice: los niños no se comportan como los adultos y muchas de estas técnicas que en adultos se han probado y que parecen ser eficaces, en niños no se ha logrado documentar. Por lo tanto, no se recomienda como un seguimiento ni tampoco para diagnóstico con un grado de 1B. La tomografía, pues uno decía antes, bueno, es mucho más específica, podemos medir unidades Hounsfield y esto nos pueda decir exactamente cuánta grasa hay. Sin embargo, por el grado de radiación que tiene, tampoco es recomendada para el estudio de la esteatosis. La resonancia magnética con técnica de Nixon, esta es muy interesante. Si ven la fotografía, nos puede revelar perfectamente bien la cantidad de grasa que hay en el hígado. Entonces diferencia entre grasa y agua y se muestra en la suma de ambos. Y se puede obtener una imagen heterogénea en el campo principal. Y ahí está la referencia de donde saqué esto. Otro estudio que se está utilizando con más sensibilidad es la resonancia magnética por espectroscopía. Esta va a definir el volumen de los tejidos, mide los niveles, o sea, los picos espectrales entre agua y grasa y obtiene una medición directa de la grasa. Se ha demostrado en este estudio en niños que correlaciona muy bien con la biopsia. El problema es que cuántos de nuestros centros tienen una resonancia magnética y además que tenga espectroscopía. Entonces, realmente para nosotros no es tan fácil obtener esto. Entonces, en estos artículos dicen, aún no hay una técnica radiológica que pueda distinguir esteatosis versus esteatopatitis y por lo tanto la biopsia hepática continúa siendo el estándar de oro. Y ahí sí podemos definir grado de esteatosis, grado de actividad, estadio o fibrosis y también nos sirve para diagnóstico diferencial. En pediatría ustedes saben que muchas de las cosas con hígado graso pueden ser metabólicas. Entonces, la biopsia hepática me puede diferenciar 2 tipos. El tipo 1, que es una esteatosis macrovesicular con fibrosis peritoneal, degeneración balonoide y ausencia de alteraciones en el espacio porta. Este tipo de biopsia es el que se describe más en adultos. En niños, la mayoría de los artículos dicen que tenemos tipo 2. Si hay esteatosis, hay inflamación periportal, fibrosis y fibrosis peritoneal y ausencia de degeneración balonoide. Y esto es algo importante porque muchos de los tratamientos que en adulto han sido eficaces por la degeneración balonoide, en niños no lo son porque no hay degeneración balonoide. Entonces, también sabemos que en adultos, en la zona 3, como se ve aquí, o sea, a nivel de la vena central, es donde se localiza más la inflamación y la esteatosis. En niños no se ve esto, se localiza más en la zona 1, aunque hay reportes más o menos que el 30% pueden tener esta inflamación en la zona 3. Y por lo menos en la ENLACTA Gastroenterología Latinoamericana, que hizo una revisión y un consenso que se acaba de publicar también, ellos cuestionan esta situación de diferencia por un probable factor hormonal en la pubertad que incrementa el número de adipocitos. Si recuerdan, los 2 periodos en donde más adiposidad se forma son los 2 primeros años de vida y en la adolescencia. Entonces ellos proponen que esta es la causa de la diferencia que estamos viendo en las biopsias hepáticas de niños y adultos.
Luego, entonces, hay ahora un consenso de decir, bueno, ¿cuánta esteatosis tenemos? Si tenemos menos del 5% es lo normal, cualquier persona lo puede tener. Grado 1 si tiene de 5 a 33%, grado 2 si tiene de 34 a 66% y grado 3 por arriba del 67%. Si tiene infiltrado leve, moderado, severo y si tiene fibrosis, grado 1 perisinusoidal, grado 2 portal o periportal, grado 3 en puentes y grado 4 cirrosis. De tal forma que con esta clasificación, a través de la biopsia, yo puedo saber cuánta esteatosis tiene, cuánta inflamación tiene y qué estadio tiene mi paciente. Entonces, una de las cosas que se versó más en estos congresos fue tratar de buscar métodos no invasivos para decir cuánta inflamación o cuánta fibrosis hay. Entonces, Hubbard, en la semana de gastro, encontró vio biopsias hepáticos de niños con ALF 55 y los comparó con sanos en el 8%. Y lo que vieron es tratar de ver la concentración de cobre. Entre sanos y niños con obesidad no encontraron diferencias, pero lo que sí llamó la atención es que a mayor daño hepático había menos cantidad de cobre. Y esto contrasta con lo que uno sabe, ¿no? Que se supone que si hay más cobre hay más daño hepático. Bueno, aquí en esta serie de casos lo que encontraron es que había menor cantidad de cobre. Aquí Jan Six, no sé cómo se pronuncia, tenía 35 niños con ALF y lo comparó con 27 obesos que no tenían ALF. Y aquí lo que buscaron fue la expresión de genes de leucocitos y mediadores de inflamación. Si se acuerdan de los scores de adultos, buscan si hay inflamación en linfocitos, si hay la cuenta plaquetaria, etcétera. Y aquí lo que encontraron es que había mayor expresión del MMP2 en los leucocitos, que nos hablaba de inflamación, y mayor expresión de TIM2 y del IGF-R1, que parecía que es profibrótico. En este estudio compararon 35 niños con ALF contra 26 obesos y 39 sanos. Y otra vez midieron sustancias inflamatorias como el CD14, la interleuquina beta, interleuquina 6, leptina y resistina. Y ahí lo que encontraron es que en los niños que tenían ALF había un incremento de la resistina, pero en los otros marcadores proinflamatorios no había ninguna diferencia entre obesos, NALF y niños sanos. Pero la leptina y el CD14 estaban más elevados en los niños con ALF y obesos en contra de los niños sanos, que también es un poco comprensible porque recordemos que la obesidad como tal se considera un proceso inflamatorio crónico. En este otro estudio tenían 5 pacientes con sobrepeso y 24 obesos y ahí trataron de determinar inflamación sistémica y alteraciones de la permeabilidad intestinal. Entonces encontraron que en ALF tenía más, en un 34%, había aumento del factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 por la resistencia a la insulina. Pero a la hora de buscar alteraciones en la permeabilidad intestinal, que es mucho de lo que va con los probióticos, no encontraron ninguna diferencia entre los grupos. Chapa en el ESPAGAN buscó microarreglos en biopsias de niños con ALF contra sanos y volvieron a buscar proteínas como el paraoxonasa 1, que es un antioxidante, y el FGFR4, que es el que señaliza y produce represión transcripcional del PON, que es la paraoxonasa. Y ahí lo que encontraron es que había elevación del FGFR4, pero no del PON, que eso es curioso, ¿no? Porque uno diría, bueno, si tengo represión en la expresión del PON, pues debería estar bajo. Sin embargo, aquí encontraron que en los dos estaban elevados. Entonces ellos concluyen que aparentemente hay una alteración en la señalización, o esa señalización es aberrante en estos niños con ALF. Otro estudio de Abdo, de 150 niños con biopsia hepática, buscaron nuevamente marcadores inflamatorios. Y ahí lo que vieron es que la severidad en ALF correlacionado con el aumento de linfocitos, ferritina, ceruloplasmina y disminución de neutrófilos, pero no con los que habitualmente usamos como la velocidad de sedimentación globular, el PCR, plaquetas, transferrina y su receptor, así como alfa-1 antitripsina. Entonces, si vamos viendo, hay muchas diferencias con el grupo de adultos. Nosotros en pediatría
y eso lo decimos siempre, los niños no son adultos chiquitos, por lo tanto, muchos de los marcadores que ellos utilizan para saber qué tanta fibrosis o inflamación hay en pediatría no se pueden utilizar. Entonces, para ver la severidad de inflamación y fibrosis, no existe correlación con la clínica. El grado de obesidad no dice qué pacientes van a tener NALF. Podemos tener obesos mórbidos sin esteatohepatitis y tener niños con sobrepeso con esteatohepatitis. Entonces, no hay que irnos con el grado de obesidad. Alteraciones metabólicas tampoco predicen si va a haber un paciente con NALF o no. La citoqueratina 18 es un marcador que se utiliza mucho en adultos, sin embargo en niños no ha demostrado la utilidad que tiene en el adulto. Hay un artículo que encontré del JPGN en donde la citoqueratina 18 combinada con la circunferencia de cadera pareciera que pudiera orientar a la presencia y la gravedad de NALF. Sin embargo es un estudio y ellos mismos dicen que hay que validarlo. Entonces, tampoco la ALT va a predecir ni el fenotipo ni la severidad del NALF. Nada más hay que recordar que el NASH es más común cuando tenemos menos de 80, mayor de 80, encontramos el 41% y menos de 80 solamente el 21%. O sea, la cifra de 80 nos tiene que poner más listos, pero la podemos ver en niños más pequeños. Entonces, la biopsia sigue siendo el recurso que los pediatras tenemos para poder hacer un diagnóstico, ya que no hay correlación de puntajes no invasivos, de fibrosis o de inflamación en pediatría. Eso concluye la NASPGHAN y también en este artículo que acaba de salir en el 2015. Ahora, las causas de hígado graso en niños son muchísimas y estamos obligadas siempre a tratar de excluirlas. En este artículo del 2015 encontramos que los 4 grupos de causas de hígado graso es el NALF, metabólicas, oncológicas y enfermedades virales. Eso es importante para tratar de guiar nuestro abordaje diagnóstico. Sin embargo, en un niño muy pequeñito pues tenemos que buscar causas metabólicas. Entonces, ¿cuándo está indicado sin lugar a dudar hacer una biopsia? Cuando el paciente tiene un riesgo aumentado de NASH con una evidencia y recomendación 1B, cuando tiene ALT por arriba de 80, si hay algún dato de hepatopatía crónica como esplenomegalia, cuando la relación de AST-ALT es mayor de 1 y en los casos de que tengamos pacientes con panhipopituitarismo o diabetes tipo 2, tenemos que buscarlo y hacer la biopsia. En estos otros estudios, aquí trataron de ver qué pasaba con el tratamiento. Entonces, ALAB vio 42 menores de 19 años con NALF, 30 eran hispanos, que ahí se vieron tramposos porque la mayoría eran hispanos, contra 12 que no eran hispanos. Entonces hicieron de 6 a 9 meses una intervención en el estilo de vida. Y lo que notaron es que en los no hispanos, el 66% la ALT normalizó y un 16% no normalizó, pero mejoró. Pero en los hispanos solamente el 7% normalizó la ALT y un 35% mejoró. Entonces aquí otra vez parece que la carga genética nos está pegando mucho a los hispanos. Luego Ramírez, en 19 niños adolescentes con síndrome metabólico y NALF, estudió la diferencia entre una dieta restringida de carbohidratos y una dieta restringida en calorías. O sea, en una le quita totalmente los carbohidratos o baja mucho los carbohidratos y en la otra reduce todas las calorías, o sea, tanto proteínas, carbohidratos como grasas, durante 6 meses. Lo que encontraron es que no hubo diferencia en estos 2 tipos de dietas en el índice de masa corporal, pero la dieta hipocalórica, o sea, que restringe todas las macronutrientes, reduce la ALT y mejora la esteatosis por resonancia magnética. Esto es interesante, pero en los consensos no lo ponen tanto. Según la NASPGHAN y también este artículo de 2016, dice que la modificación de estilo de vida, o sea, dieta y ejercicio, es lo recomendado para estos pacientes. Y aquí es muy curioso porque, por ejemplo, en adultos sabemos que si pierden el 10% de su peso, van a mejorar las enzimas y la esteatosis. En pediatría no se sabe qué porcentaje tienen que perder para encontrar esta misma mejoría. De hecho, encontré otro artículo en donde decía que en un grupo de pacientes tuvieron que perder el 28% del peso actual para poder encontrar esta mejoría.
Otra de las recomendaciones que ya sabemos es evitar las bebidas azucaradas para disminuir la adiposidad, sobre todo antes de los 2 años. Entonces, a estos pacientes, bueno, dentro de la alimentación complementaria no se deben utilizar bebidas azucaradas antes de los 2 años. Incrementar la actividad de moderada a intensa y limitar, eso es sumamente importante, a 2 horas el tiempo en pantalla. O sea, ahorita desgraciadamente nuestros niños se pasan toda la tarde viendo televisión o con la tablet o con la computadora, eso lo debemos de limitar a 2 horas y tratar de incrementar la actividad a una actividad moderada e intensa. Y por otro lado, ustedes saben que han salido muchos artículos, que si la vitamina E, que si la vitamina C, que si el UDCA, que si los omega 3, que si el aceite de pescado. Todos esos en pediatría han fallado en tener una respuesta sostenida en la mejoría de ALT. Por lo tanto, en la NASPGHAN y en este artículo tampoco se recomienda ningún medicamento o suplemento, ya que no han probado su eficacia en la mayoría de los pacientes. Entonces me puse a buscar porque a mí me llamó la atención y resulta que de momento, por ejemplo, si usamos metformina y utilizamos vitamina E, disminuye la degeneración balonoide, pero no cambia ni los niveles de ACT ni el daño por biopsia. Y luego dije, bueno, pues el aceite de pescado, todo el mundo dice que es la maravilla, ¿no? Pues resulta que en adultos hay artículos que el dar aceite de pescado incrementa la esteatosis hepática, entonces tampoco. Y luego decimos el omega 3 que tiene efecto antiinflamatorio en contra del omega 6 que tiene efecto proinflamatorio, pues resulta que todavía no hay estudios bien documentados, o hay poquitos estudios, pero todavía no sustenta su uso como una forma cotidiana, igual que el DHA. Y le dije, bueno, pues los probióticos por aquella de las alteraciones de la microbiota, y tampoco han demostrado superioridad cuando se comparan con placebo. Entonces, muchos de estos estudios que hemos visto son reportes de casos o cohortes pequeñas, pero a la hora de que se comparan en estudios aleatorizados contra placebo no demuestran eficacia. Por lo tanto, este artículo del 2015 y la NASPGHAN no recomiendan ninguno de estos tratamientos. Encontré esta fotografía en donde cada día los niños deben de jugar al aire libre, deben de utilizar las escaleras en lugar del ascensor, deben ayudar en las tareas de la casa, lavar a las mascotas, recoger juguetes. De 3 a 5 veces por semana mínimo deben de hacer un ejercicio más intenso, como patinaje, ciclismo, aeróbicos, natación, correr, etc. De 2 a 3 veces por semana deben de hacer más tonicidad, flexiones, artes marciales, baile, jugar, etc. Y solamente 2 horas al día de tiempo de pantalla. Y por último, vemos la respuesta al tratamiento. Entonces, a falta de biomarcadores más precisos, la disminución sostenida del ALT, por lo menos de 1 año, diríamos, pues va bien. Pero lo ideal es ver una biopsia con disminución de la fibrosis a los 2 años de tratamiento. Cuando uno lee eso, dice, bueno, pues no está tan mal. Sin embargo, encontré este artículo, que no se ve muy bien, pero aquí vemos en la parte de arriba estudios en donde estuvieron 2 pacientes y en la biopsia inicial uno ya tenía cirrosis. En el paciente número 2, en la biopsia inicial ya tenía NASH y después de 2 años ya es la última. Había hipertensión portal, ascitis y varices esofágicas. Y si vamos viendo, la evolución de los pacientes en la gran mayoría no fue buena. Si quieren luego se las paso, ya es la última. Les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta de parte de